una medida de urgencia fueron presentadas las medidas sanitarias propuestas por médicos del Ministerio de Salud, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS y del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, con el fin de mitigar el elevado número de contagios que Guatemala ha enfrentado en los últimos días. Fue ante la Comisión de Salud del Congreso donde se sostuvo una reunión e indicaron que se debe tomar de manera urgente, drástica e impostergable, especialmente en la población joven. 14 propuestas fueron presentadas. Entre estas medidas se contempla el cese de actividades presenciales en colegios, sociales, religiosos, gimnasios y laborales, dando a prioridad a la herramienta tecnológica y utilizar las vías virtuales. Otra de las propuestas fue el toque de queda a partir de las 19 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente. De igual forma, resaltaron que es necesario e indispensable que los comercios cumplan con las medidas de bioseguridad, incluyendo el aforo permitido de personas para hacer sus compras y el permitido en restaurantes, este último optando a servicio a domicilio. El aumento de contagios ha generado múltiples problemas para la red hospitalaria, como la saturación del 100% de los establecimientos y el desabastecimiento de medicamentos y agotamiento del personal de salud. Las autoridades dieron a conocer las proyecciones de contagio a corto plazo para septiembre a noviembre de 2021, con estimación de la cantidad de casos positivos para COVID-19, el número de hospitalizaciones y fallecidos que pueden esperar en este periodo de tiempo. En el peor escenario, tal como se había anunciado en conferencias atrás, la cantidad de casos se podría duplicar. Se brindaron escenarios proyectados con estimaciones de contagios, infectados, hospitalizaciones, incluyendo unidad de cuidados intensivos y fallecimientos acumulados. Bueno, la petición está clara, ¿no? La petición viene formulada por aquellos que saben, los científicos de la salud, es decir, los médicos y cirujanos, que están proponiendo, de hecho son 14 las medidas, entre ellas una de las más sensibles, el tema del toque de queda, entre ellas medidas restrictivas, porque hacen ver, fíjate Sandy, el tema claro de la reactivación económica, pero que de nada va a servir en cuanto a las proyecciones que son verdaderamente dramáticas para lo que pueda pasar de aquí a casi 2 meses y la saturación. No se van a dar simple y sencillamente abasto, ni humanamente posible, ni materialmente posible el atender esa ola de crecimiento en cuanto a contagios de COVID-19, de seguir de esta manera. Definitivamente son recomendaciones que sabemos que muchos sectores han hecho sus recomendaciones, han hecho sus propuestas también para que se tomen en cuenta, pero que venga de los médicos, quienes están viendo directamente lo que está sucediendo, sí, quienes es importante. Están viviendo y que están al tanto más que todos nosotros de lo que sucede a nivel nacional con los casos, el aumento de casos que han tenido, el aumento de pacientes en estado crítico, también el aumento de muertes por COVID-19, Julio, que estamos viendo. Entonces, hacen necesario este pronunciamiento. Aparte de esto, se conoce también que pues en esta semana los médicos que están a cargo de la atención de pacientes con COVID en los hospitales temporales van a dar a conocer su postura también respecto al aumento de casos y a cuáles serían las medidas que para ellos también se recomiendan. Pero vámonos por puntos, Julio. Regresar al toque de queda de 7 de la noche a 4 de la mañana. Esa es la propuesta. ¿Crees que funcionaría? Es más coherente, ¿verdad? Es más coherente porque eso ¿qué va a hacer? Va a forzar precisamente a través de una medida restrictiva el hecho de que en ese lapso, que es bastante más largo que el que se había propuesto de las 22 horas hacia las 4 de la mañana, pues se pueda tener a la gente encerrada. Es más, están proponiendo cuestiones hasta más drásticas, es decir, llegar a cerrar, paralizar totalmente, es recomendación, ¿no? Recordemos que ellos lo están pidiendo, hasta por 2 semanas Guatemala, con tal de detener la ola del crecimiento de muertes. De lo contrario, fíjate que las estimaciones de ellos, médicos guatemaltecos, es muy similar a la que hacía la OMS. Ellos calculan que se podría llegar hasta unos 22,000 guatemaltecos fallecidos de aquí a noviembre si no hacemos algo así duro, fuerte en cuanto a la restricción. Por cierto, aparte de esto, que públicamente lo están haciendo los médicos y lo están pidiendo y solicitando al Ejecutivo, acabo de ver una nota en la cual están solicitando como Colegio de Médicos y Cirujanos
una audiencia a la Junta Directiva y jefes de bloque del Congreso de la República para hacerles ver cuál es la situación real del COVID-19 en Guatemala. Y esto es importante porque sabemos que se hace la recomendación al Ejecutivo, el Congreso tiene la facultad de poder trasladarla al Ejecutivo, o incluso a partir de este punto también los diputados que tienen ellos pues iniciativa de ley y que son los que legislan los temas, también pueden elevar este tipo de situaciones, ya establecerlo en una normativa, ¿no, Julio? Sí, ¿Cuáles serían esos escenarios? Y quisiera que fuéramos con datos para ampliar esta información. Con mucho gusto. Vamos entonces primero a esos datos, veámoslos por favor ahí en pantalla y veamos. Enfaticemos los 3 posibles escenarios, Sandy, que tú estás mencionando. Y esto lo proyectan los médicos entre septiembre y noviembre. Por favor, usted tranquilo ahí en casa porque vamos a ver cosas que son impactantes. Número 1, escenario número 1, se implementan medidas de mitigación rigurosa como la restricción total de movilidad y aún así están contemplando un número alto todavía de contagios, más o menos 8,000. En el escenario 2, se implementan las medidas de mitigación intermedias como toque de quedas parciales, están más o menos entre 15,000 y 16,000 personas infectadas en cuanto a número de fallecidos probables de COVID-19. Y en el escenario número 3, todo sigue como está hasta el día de hoy, no se hacen modificaciones a las medidas actuales, lo que proyectan duplicará los casos positivos de COVID-19 en un lapso de 12 a 15 semanas y se proyecta la cifra que oscila, según los médicos guatemaltecos, de 22,000 y según la OMS, hasta probablemente los 25,000 fallecidos en estos 2 meses, es que estamos hablando en 60 días, Sandy. Exactamente, por eso es que se hace este planteamiento por parte de los médicos. De hecho, se hacía la consulta con el presidente y pues es un tema que también se estará analizando, Julio, para ver qué medidas se pueden implementar para poder contener y poder reducir los contagios de COVID-19, que en este momento está en un punto muy crítico, pero podría empeorar la situación si no se hace nada. Los médicos lo han confirmado y los médicos lo indican dentro de estas recomendaciones. ¿Qué pasaría entonces? Porque médicos están asistiendo mucho con diputados en este caso. Correcto. Para que sean ellos los que puedan hacer y trasladar estas recomendaciones, pero los diputados pueden ellos sin siquiera pasar, por ejemplo, por el Ejecutivo y poder aprobar algún tipo de normativa, o cuál sería el camino en este caso para tener las restricciones. ¿Qué pueden hacer? Eso es muy bueno saberlo, ¿no? Porque es el orden legal. Aquí siguiendo en primer lugar nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y consiguiente la Ley de Orden Público del año de 1965, es una medida que tendrá que ser decretada por el Ejecutivo a través de un acuerdo gubernativo. ¿Estado de calamidad? El estado de calamidad puede ser suficiente porque los otros estados ya, 2 más que quedan, son demasiado restrictivos y uno no aplica, que es el estado de guerra, porque obviamente no estamos en él. Entonces, tiene que ser el estado de calamidad con estas probables 14 medidas que sugieren los médicos, pero particularmente el confinamiento. Es decir, aquí tenemos que entender algo, o sea, algo tenemos que hacer, así sea no hacer nada. Y la decisión, ojo, la decisión va a conllevar o más contagios y más muertes, o va a conllevar la contención de la pandemia a través de algo que a nadie le gusta, pero que es necesario en este momento, el paralizar un poco estas actividades porque no existe esa disciplina social, prohibir bodas, prohibir eventos, prohibir las reuniones, por ejemplo, en las iglesias, parte de esas medidas restrictivas, prohibir, por ejemplo, el hecho de que los aforos se respeten en los lugares que hay que ir, por ejemplo, las farmacias, los mercados, los supermercados, que es algo que no puede obviarse, y probablemente, Sandy, pueda llegar inclusive hasta otro tipo de medidas de que, por ejemplo, durante ese lapso de 1 o 2 semanas se pueda cerrar los fines de semana con tal de contener el crecimiento de la pandemia. Es la única manera, ¿sabes por qué? Porque al final de cuentas lo que se ve, y así lo dicen, hoy hubo una entrevista muy interesante aquí en TN23 en el transcurso de la tarde, 24 minutos de entrevista con el director, en este caso, del Hospital Roosevelt, y dice que ellos están decepcionados, hacen todo su mejor esfuerzo, hacen la lucha, materialmente ya no tienen lugar, ya no tienen esto, ya no tienen lo otro, pero también ven cómo la población no se cuida. Ellos 1 año y medio confinados, luchando contra la pandemia y la gente reuniéndose y en fiestas. Exactamente, Julio. La verdad es de que es un escenario bastante complicado el que tenemos en este momento, pero uno de los puntos es, bueno, muchos se preguntan, si hacen el cierre del país, por ejemplo, que es una de las medidas que varios sugieren, ¿por cuánto tiempo?
15 días podría funcionar, una semana podría funcionar, o cuánto tiempo sería necesario para poder entonces marcar una diferencia en cuanto al número de contagios. Los médicos yo creo que son bastante claros y muy taxativos, quiero decir, muy gráficos en lo que nos están diciendo y muy concretos. 2 semanas es lo que ellos proponen como el panorama ideal. ¿Por qué? Porque en 2 semanas esto va a ser duro, definitivamente estar encerrado, la producción disminuirá, el trabajo disminuirá, pero se contendrá en conciencia de ello la pandemia. Claro, después hay que tener siempre el cuidado, porque de lo contrario esas 2 semanas no van a servir de nada. Exactamente. ¿Vamos con otros datos? Sí, con mucho gusto, vamos con otros datos, y es que ahí lo tiene usted. Mire, ¿para qué quiere más si aquí están los 3 escenarios que están planteando los médicos, ¿verdad? La restricción total de la movilidad y aún así, fíjate Sandy, en estos 60 días, 3.721 fallecidos, con toque de queda y medidas parciales, 8.071, y las modificaciones, tomamos los datos más bajos, ¿verdad? De las medidas actuales, 13.525. Sin embargo, en las proyecciones reales y sobre todo lo que la OMS nos dice en datos concretos de medias y medianas estadísticas, se podría llegar hasta entre 22.000 a 25.000 personas fallecidas. Es dramático, Sandy, porque aún en el mejor de los escenarios estamos hablando de que en estos 2 meses morirán alrededor de 4.000 guatemaltecos, porque también este es otro dato importante, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas andan en la calle con el COVID y que probablemente ni siquiera lo sepan porque pueden ser asintomáticos, o que cuando lo saben ya es demasiado tarde y ya contagiaron a su familia, a su círculo más cercano de trabajo y a cuánta persona se le atravesó a él. Totalmente, Julio. Y aparte de eso, tomando en consideración también que hay varias personas que han sido diagnosticadas, que ya tienen algún tipo de síntoma que puede ser leve, pero que como es muy leve y como, bueno, no les está quejando, no inician con un tratamiento, no buscan la ayuda médica o no tienen la posibilidad incluso, porque también hay que plantear esta situación de comprar un medicamento o de ir con un médico. Llegan en un estado ya crítico donde los médicos, de verdad, aunque hagan lo que hagan, es muy complicado. Le pueden dar unas horas de vida, pero ya no tanto salvar la vida. Entonces, es importante también poder establecer esto. Desde el momento del diagnóstico se tiene que seguir un tratamiento, se tiene que estar en constante revisión incluso de la oxigenación y de otros factores también que nos pueden marcar una diferencia entre la vida y la muerte. Y me preocupa, fíjate Sandy, una situación que yo creo que todos con una simple lógica podemos deducir. El hecho de que si no se hace nada y efectivamente el hacer es no hacer de tomar ninguna medida, los mismos hospitales nacionales ya están colapsados y ya no tienen cómo atender a la gente. Va a ser dramático ver esas escenas de personas que probablemente quieran ingresar a uno de los hospitales COVID y simple y sencillamente esto sea imposible porque la capacidad se desbordó. Así que aquí hay 2 responsabilidades, las que tendrán que tomar los, en este caso funcionarios públicos, ejecutivo y legislativo en su momento, y la que tendrá que tomar cada uno de los guatemaltecos en el día a día para tratar de cuidarnos realmente. Mientras se toma una decisión entonces de cuál será el panorama y qué es lo que se va a hacer para poder contrarrestar los casos positivos de COVID-19, nosotros nos tenemos que seguir cuidando, mantener esas medidas de bioseguridad y sobre todo también vacúnese. Ese es el llamado que le hacemos. Por cierto, ya van a iniciar el registro de mayores de 18 años, así que estar atentos, acudir a los centros de vacunación y poder entonces protegerse en cierto grado, que es un grado de protección que da la vacuna contra el COVID-19. Bueno, este tema ha terminado, pero cuando regresemos, bueno, qué raro, ¿no? Al final de cuentas, se está reactivando la economía, pero ya la SAT detectó irregularidades en el tema de las exportaciones, es decir, menos recaudación, aunque sí más exportación. Vamos a ver ahí cuál es la irregularidad que han encontrado y cuánto también de dinero estima la SAT que ha dejado de percibir. Cuando regresemos tenemos este análisis. Bueno, no cambie, por favor, recuerde que nosotros somos A la Medida.